La vendieron como si fuera una mula vieja, e inútil para el trabajo, y demasiado fea para encontrar marido. Le dijeron que no servía ni como mujer, ni como hija, ni como madre. Pero cuando un prisionero apache llegó encadenado al pueblo, nadie imaginó que aquel salvaje traía consigo un secreto ancestral, uno que convertiría a la viuda estéril y despreciada en la madre del linaje más fuerte que el desierto haya conocido. ¿Qué tal, mi querida comunidad? Bienvenidos de regreso al canal Relatos del Alma Apache. El día de hoy seremos testigos de la increíble historia que apenas les he esbozado. Una leyenda conmovedora sobre la dignidad y un amor capaz de trascender los prejuicios más crueles. Esta es la historia de Remedios Zúñiga, la mujer que fue considerada una carga para todos, hasta que la tierra, el amor y la sangre antigua despertaron su destino. En el año de 1882, en lo alto de la Sierra de Durango, existía un pueblo que no figuraba en los mapas oficiales, pero donde cada susurro pesaba más que una bala de plomo. Santa María del Silencio era su nombre, y vaya que lo honraba. En sus calles polvorientas no se alzaban gritos de justicia ni cantos de alegría, solo murmullos de juicio o de vergüenza, y de esas sentencias crueles que no salen de la boca, pero sí se clavan en el alma. Remedios Zúñiga, la protagonista de esta historia, era conocida por muchos nombres en el pueblo, y ninguno de ellos era halagador. La viuda fea, murmuraban las muchachas jóvenes al pasar; la estéril, susurraban las viejas en las bancas de la iglesia. Nadie mencionaba su verdadero nombre, como si hacerlo fuera reconocer que detrás de esa mujer callada y de mirada dura aún habitaba un ser humano. Tenía la piel curtida por el sol, salpicada de cicatrices de viruela que el tiempo no quiso borrar. Caminaba con paso firme pero sin apuro, como quien ha dejado de esperar que la vida le ofrezca algo nuevo. Su vestido era siempre el mismo, un tono grisáceo que había sido blanco alguna vez, y en su delantal colgaban frascos con hierbas secas y raíces retorcidas que recogía del monte. Curandera por oficio y por necesidad. Remedios era llamada solo cuando alguien sufría y no había nadie más dispuesto a ayudar, pero fuera de eso, era invisible. Había enviudado a los 29 años, apenas 4 años atrás, cuando su esposo, un jornalero llamado Ciriaco, murió aplastado por un caballo enloquecido. La tragedia habría sido soportable si no hubiese venido acompañada por otra, la infertilidad. 4 años de matrimonio, y ni un solo hijo, ni un solo lanto de cuna, solo el silencio. Un silencio que en Santa María del Silencio pesaba más que la muerte. Su suegra fue la primera en acusarla. Esa mujer no puede dar fruto, no es tierra buena. Luego fue el cura, que le sugirió con suavidad cruel que ofreciera su dolor a Dios en silencio. Finalmente, fue su propio hermano, Elías, quien dijo en una cantina: «Mi hermana es buena para hacerte de ruda, pero más vale cambiarla por algo útil». No. Y así, Remedios fue vendida. No lo llamaron venta, claro está. Le dijeron que era una asignación especial, una oportunidad para redimirse. El capitán del destacamento militar, un hombre de mandíbula cuadrada y corazón de barro, había solicitado una persona con manos de mujer, pero sin ataduras familiares, para hacerse cargo de un prisionero peligroso, que sería trasladado en secreto a Santa María. Nadie quería aceptar. Nadie, excepto la mujer, que ya no tenía nada que perder. La mañana que se lo dijeron, ni siquiera alzó la ceja. Solo preguntó: «¿Tiene nombre?». El capitán escupió en el suelo: «Tiene uno, pero no importa. Es un apache, de esos que escapan de la bala, pero no del destino». Y así fue como, por el equivalente a un par de sacos de sal y una mula moribunda, Remedios pasó a ser la cuidadora de un hombre encadenado, del que todos decían que no hablaba, que no dormía, y que, según el rumor popular, tenía el alma marcada por los demonios del desierto. Esa noche, al volver a su jacal, una construcción desvencijada de adobe y tejas rotas, Remedios se miró al espejo, agrietado, que colgaba sobre un clavo torcido. Tocó las líneas de su rostro, cada mancha, cada arruga prematura, no por vanidad. Lo hacía como quien examina un terreno seco donde nunca ha germinado una semilla, y pensó: «Si soy tierra seca, ¿por qué me han enviado a cuidar a un guerrero que nadie quiere tocar?». Afuera, el viento ululaba como un lamento. Dentro, solo ella, y su respiración lenta, tan acostumbrada al silencio que ya no lo notaba. Pero esa noche, al cerrar los ojos, Remedios sintió algo distinto. Una inquietud, no miedo, ni esperanza. Algo que aún no tenía nombre. No sabía que, en lo más profundo del monte, amarrado con grilletes y cubierto de polvo, el hombre que cambiaría su vida para siempre ya había soñado con ella. La mañana siguiente llegó con un cielo bajo y plomizo, como si el mismo firmamento supiera lo que estaba por ocurrir. Elías Zúñiga, el hermano de Remedios, llegó sin tocar la puerta. Empujó la entrada de madera, como quien entra a una cuadra de mulas, no a la casa de su propia sangre. Olía a mezcal barato, o a sudor, y a esa arrogancia de los hombres que se saben impunes porque los años y las costumbres
Les dieron el derecho de pisotear a los demás sin consecuencias. Ya está hecho, dijo sin rodeos, dejando caer sobre la mesa un costal con algo de harina, 2 mantas viejas y unas monedas de cobre. Esta es tu parte. Van a traértelo mañana. Dicen que está encadenado, que es peligroso. Así que ni se te ocurra hacerte la delicada. Remedios no preguntó nada. Solo se acercó al costal. Lo abrió lentamente y contempló en silencio lo que representaba. Elías pensó que era resignación, pero no supo ver que había algo más profundo. Era humillación, sí, pero también un atisbo de algo más antiguo y más hondo, la herida de ser usada como moneda de cambio por el único hermano que le quedaba en el mundo. La trataba como si fuera una cosa rota, una carga que al fin podía negociar. ¿Por qué yo?, preguntó con voz baja, no temblorosa, sino contenida. Hay otras mujeres, más jóvenes, con menos cicatrices. Elías se encogió de hombros. Justo por eso, porque no tienes nada que perder. No tienes marido, no tienes hijos, y nadie va a venir a sacarte del apuro si algo sale mal. Le lanzó una mirada que pretendía ser compasiva, pero que estaba vacía. Agradécele al capitán que al menos te dio un lugar donde servir. Vas a tener techo y comida y compañía. La palabra compañía la dejó en el aire con una intención cruel, como si la sola idea de que una mujer como Remedios pudiera despertar el deseo de alguien fuera un chiste amargo. Salió sin despedirse. Remedios se quedó sola, de pie junto a la mesa, viendo cómo la luz tenue de la mañana se filtraba por las grietas del techo, cayendo sobre los objetos como una revelación muda. Esa noche limpió su casa como si esperara a un huésped sagrado. No por él, sino por ella misma, porque aunque la situación era una nueva degradación, algo en su interior le decía que debía recibir ese destino con la frente en alto. Barrió, lavó las mantas, preparó un catre adicional con sus mejores sábanas, las únicas sin manchas de sangre o barro, y puso agua con romero a hervir para purificar el aire. No esperaba nada, no sentía esperanza, pero tampoco estaba dispuesta a permitir que la humillación le robara su dignidad. A la mañana siguiente, los cascos de los caballos retumbaron en la tierra como golpes de tambor de guerra. Se asomó a la puerta. 3 soldados descendieron con movimientos secos. 2 de ellos sostenían las cadenas de un hombre cubierto con una manta de lana gruesa. Sus pies descalzos estaban ensangrentados. Tenía las muñecas sujetas con grilletes oxidados, y aunque su rostro estaba sucio y parcialmente oculto por el cabello largo y enmarañado, sus ojos miraban con una intensidad que no tenía nada de sumisa. Uno de los soldados escupió al suelo y dijo, como si entregara una carga inservible: aquí tienes a tu fiera. Si se pone violento, lo avisas. Aunque con esa cara tuya, lo más seguro es que ni ganas le den de moverse. Rieron los 3, con carcajadas que no buscaban alegría sino herir. Remedios no respondió, solo asintió con la cabeza, contuvo el temblor en sus manos y abrió la puerta para que entraran. Kalani, aunque aún no sabía su nombre, no dijo una palabra. Caminó como un jaguar enjaulado, observando cada rincón de la casa con ojos de cazador. Al pasar junto a ella, sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. No fue un intercambio tierno ni tampoco violento. Fue como si ambos se reconocieran en la sombra del otro. Remedios indicó con un gesto hacia el catre. Él se sentó sin hablar. Los soldados ataron las cadenas de sus tobillos al poste de madera más firme de la casa. Antes de irse, uno de ellos susurró: si te mata, al menos nos hará el favor de desaparecerte. Y se marcharon dejando atrás una nube de polvo y desprecio. En el interior solo quedaron 2 respiraciones, una serena, la otra contenida. El silencio se hizo espeso, como una manta húmeda que cubría la estancia. Remedios puso agua a calentar y comenzó a preparar un té de tila, no por cortesía, sino por instinto. Un hombre herido necesita calor y algo que lo mantenga vivo. Lo sabía mejor que nadie. No dijo ni una palabra mientras le acercaba la taza. Él no la tomó, solo la observó con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Entonces ella dijo, por primera vez desde que había entrado en esa casa con cadenas: no te voy a hacer daño, pero tampoco soy tu carcelera. Si vas a matarme, que sea rápido. El hombre bajó la vista lentamente hacia la taza, después alzó una ceja apenas perceptible, y con una voz baja, grave, rota por la sequedad y el cansancio, pronunció su primera palabra: ¿por qué aceptaste? Remedios lo miró largo rato antes de responder: porque ya estoy muerta para todos los demás, pero no para mí. Esa respuesta, sencilla como una piedra en el río, fue el comienzo de algo que ninguno de los 2 pudo imaginar. La primera noche fue larga y sin palabras. Kalani no probó bocado, ni tocó la taza de té. Solo permaneció sentado junto al poste, con la espalda recta, las muñecas descansando sobre sus rodillas y los ojos fijos en la puerta, como si esperara que los soldados regresaran en cualquier momento para acabar con lo que habían comenzado. Remedios no intentó convencerlo de nada, solo colocó una manta a sus pies
y dejó que el silencio dijera lo que los labios aún no podían. Cuando se retiró a su cama, no durmió, tampoco lloró, simplemente miró el techo hasta que la oscuridad se convirtió en azul tenue. Y los primeros gallos anunciaron el nuevo día con sus quejidos agudos. El pueblo había comenzado a hablar, como era de esperarse. Elías, con su lengua afilada por la bebida y su rencor, no tardó en divulgar la noticia en la cantina. Remedios está cuidando a un apache. Dicen que duerme en su casa. ¿Quién sabe qué clase de brujería se trae esa mujer? Las risas que siguieron no fueron de humor, sino de escarnio. Al día siguiente, Remedios lo notó. Las miradas en el mercado, las mujeres que cruzaban de acera, los niños que dejaban de jugar al verla pasar. Era como si su condición de viuda estéril hubiera evolucionado a algo aún más temido, cómplice de un enemigo. Pero al regresar a su casa, encontró la sorpresa más inesperada de la jornada. El té estaba vacío, la manta había sido usada, y en la mesa, junto a la puerta, reposaban unas ramitas de gobernadora y sauce blanco, plantas que ella no había recogido, plantas que solo alguien con conocimiento del monte sabría escoger. Remedios se detuvo, con el cesto de la compra aún en brazos, y contempló los tallos como si fueran una señal enviada por los dioses antiguos. Se acercó despacio, sin decir palabra, y las tocó con los dedos como quien acaricia una reliquia. Kalani seguía sentado en el mismo sitio, pero sus ojos ya no estaban fijos en la puerta. Ahora la miraban a ella. Ni acusaban, ni pedían, solo observaban con esa quietud animal que no necesita explicaciones. Remedios no le preguntó cómo las había conseguido. No lo interrogó sobre la cadena de sus tobillos, ni la cerradura rota de la ventana del fondo. Solo asintió una vez, con lentitud, como quien reconoce a alguien sin necesidad de palabras, y comenzó a preparar una infusión con los ingredientes que él había traído. Cuando le ofreció la taza, esta vez la aceptó. Durante los días que siguieron, el ritual se repitió. Él desaparecía en las primeras horas de la madrugada y regresaba antes del amanecer con nuevas hierbas, raíces o cortezas. No hablaban, no se tocaban, no compartían más que el aire de la casa y las infusiones que comenzaban a aliviar el dolor de sus heridas. La cadena de los tobillos ya no lo sujetaba, no porque Remedios se la hubiera quitado, sino porque Kalani había decidido no huir, y eso era, en sí mismo, más inquietante que cualquier amenaza. Una tarde, mientras limpiaba sus cuchillos de curación, Remedios rompió el silencio. La gobernadora baja la fiebre, pero es amarga. Poca gente la prefiere. Kalani, sentado en el umbral, con el rostro medio cubierto por la sombra del alero, respondió sin mirarla. La amargura no espanta a quien ha vivido en la guerra. Ella soltó una breve exhalación, que no fue ni risa ni suspiro. Supongo que eso nos une. Yo también he librado la mía. Kalani se volvió hacia ella con lentitud. ¿Con quién peleaste? Ella tardó un momento en responder. Con la vida, y a veces conmigo misma. Por primera vez, algo se quebró en la máscara del apache. Un leve descenso de sus párpados, una mínima inclinación de su cabeza, como si esa respuesta le hubiera hablado en un idioma que él también comprendía. No hubo más palabras ese día, no hicieron falta. Esa noche, cuando los vientos helados de la sierra comenzaron a colarse por las rendijas de la casa, Remedios le acercó otra manta. Kalani la aceptó con un leve gesto de cabeza. Mientras ella regresaba a su cama, pensó que era la primera vez en años que alguien le aceptaba un acto de cuidado sin juzgarla, sin preguntarse qué ganaba a cambio, solo por el hecho de que sí, no lo sabía aún, pero algo había comenzado a cambiar en el aire de esa casa, algo más profundo que simpatía, más peligroso que curiosidad. Era la semilla de una confianza forjada en el silencio y alimentada por el reconocimiento de dos almas que, aún en el dolor, comenzaban a mirarse sin máscaras. Kalani, el prisionero, apache que no hablaba con nadie, había empezado a recoger hierbas para ella, y Remedios, la mujer que ya no esperaba nada de la vida, había comenzado sin darse cuenta a esperar cada amanecer con una leve ansiedad, una ansiedad que tenía forma de pasos descalzos volviendo del monte, y de ojos oscuros que ya no la miraban como una carcelera, sino como algo más difícil de nombrar. El sol había comenzado a retirarse por detrás de las montañas, cuando Remedios terminó de moler la corteza de encino que Kalani había dejado esa mañana sobre la mesa. Hacía días que el hombre no pronunciaba más que frases breves, observaciones prácticas sobre las hierbas o silencios profundos que parecían cargados de significado, pero esa tarde había en su mirada algo distinto, una sombra que no venía del cansancio ni de la fiebre, sino de un pensamiento que le daba vueltas por dentro, como un lobo inquieto. Remedios lo notó mientras recogía las ramas secas del patio. Él estaba sentado bajo la higuera marchita, con las piernas cruzadas, mirando fijamente hacia el horizonte donde el cielo comenzaba a teñirse de rojo sangre. No era la mirada de quien contempla el paisaje, sino la de quien vigila algo que no puede ver. Entraron sin hablar. Ella colocó un poco de ungüento de árnica sobre la herida del hombro que aún no terminaba de cerrar. Kalani no se quejaba, pero su respiración se tensaba levemente cada vez que la mano de Remedios
rozaba la carne inflamada. Cuando terminó de vendarlo, él no se movió. Permaneció inmóvil como una escultura de bronce, hasta que la casa se llenó con el olor tenue del incienso de copal que Remedios quemaba cada noche, no por fe, sino por costumbre. Fue entonces cuando la voz de Kalani rompió el aire con la precisión de una flecha. Anoche, alguien nos observaba. Remedios levantó la cabeza lentamente. No preguntó si estaba seguro, solo lo miró a los ojos, y supo que no mentía. ¿Lo viste?, preguntó. Lo sentí, y luego vi ceniza fresca bajo la piedra del camino. No era de aquí. Olía a tabaco de coronel. Remedios se irguió sin pensarlo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía lo que eso significaba. El capitán del destacamento, ese mismo hombre que había aprobado su tarea con fingida condescendencia, no la había dejado de vigilar. Había querido mantener al Apache con vida. Sí, pero también estaba esperando el menor pretexto para eliminarlo o usarlo como moneda en algún juego político mayor. ¿Vendrán?, preguntó. Kalani asintió una sola vez. No esta noche, pero pronto. No toleran lo que no entienden. Y tú, hizo una pausa, buscando la palabra exacta. Tú los haces sentir incómodos. Remedios frunció el ceño, confundida. ¿Por qué yo? Porque no eres como ellos. Y porque no tienes miedo de mí. Una mujer que mira a un hombre con cadenas sin temblar es peligrosa para los que viven de imponer miedo. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero ahora era distinto, más denso, más íntimo. Era como si algo hubiese cruzado un umbral invisible, como si, sin palabras explícitas, ambos supieran que sus destinos ya no eran paralelos, sino entrelazados. Esa noche, mientras Kalani dormía profundamente por primera vez desde su llegada, Remedios no pudo cerrar los ojos. En el rincón más oscuro de su memoria comenzaron a agitarse los ecos de antiguos presagios. Recordó a su abuela, una mujer de voz áspera y mirada bruja, que le decía cuando niña: habrá un día en que no sabrás si estás huyendo o siendo llamada, pero sabrás que debes caminar. Esa frase resonaba ahora como un tambor lejano. Mientras observaba el perfil dormido del Apache bajo la luz azul de la luna, el gesto en su rostro ya no era de defensa. Dormía como alguien que, por fin, se había permitido confiar, y eso, de algún modo, la hizo sentirse expuesta, como si al sanar sus heridas estuviera también revelando las suyas. Tomó una manta extra y se sentó en el suelo, a unos pasos de él, como si su cuerpo supiera que algo estaba a punto de cambiar. No era vigilia por miedo, era vigilia por intuición. Cuando por fin el sueño la venció, los últimos pensamientos que cruzaron su mente no fueron de advertencia, sino de extraña calma. El tipo de paz que llega cuando uno acepta que el rumbo de su vida ha cambiado sin pedir permiso. Kalani la había mirado con ojos de guerrero, pero ahora, en su presencia, Remedios ya no se sentía ni carcelera ni víctima. Por primera vez en años, se sintió simplemente viva. El amanecer llegó con un viento tibio que olía a tierra removida. Remedios despertó antes que el sol, aún sentada en el suelo, con la manta medio caída sobre los hombros y el cuerpo entumecido. Al incorporarse, lo primero que notó fue la ausencia de Kalani. No había cadenas que lo ataran, no había ruido en la casa, solo un silencio peculiar, no vacío, sino expectante. Se levantó despacio y, como si un hilo invisible tirara de sus pasos, salió al patio trasero. Oli estaba él, agachado frente a una mata de epazote silvestre, con los dedos hundidos en la tierra, como si conversara con las raíces. No sirve, dijo sin girarse. Esta planta está triste. La tierra aquí está cansada. Remedios lo observó en silencio, sin interrumpir. Kalani cortó apenas 2 hojas con extremo cuidado. Las colocó en la palma de su mano y se las mostró. ¿Ves este color?, preguntó. Es demasiado opaco. El epazote bueno brilla, casi como si tuviera polvo de luna encima. Ella asintió, intrigada. Era cierto, había recolectado esa planta muchas veces, pero nunca había prestado atención a ese matiz. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, con una mezcla de respeto y escepticismo. Porque la planta habla, solo hay que callar lo suficiente para escucharla. Volvió a hundir las manos en la tierra. Extrajo un pequeño manojo de raíces de otra especie que ella no reconocía, y comenzó a explicar su uso. Servía para aliviar los cólicos del alma. Decía, no los del cuerpo, sino los del corazón. Una planta que no curaba enfermedades físicas, sino las memorias que dolían. Remedios se acercó, arrodilándose junto a él. Kalani no se apartó. Tomó una ramita más y se la ofreció, indicándole que la partiera con los dedos y oliera su interior. El aroma era intenso, desconocido, casi como una mezcla de eucalipto y ceniza. ¿Cómo se llama? En mi lengua la llamamos yoshkuna. No tiene nombre en español. Es difícil traducir las cosas que sanan el alma. ¿Sabes? Por primera vez, Remedios sonrió, no como gesto social, sino como un reflejo involuntario, una grieta cálida que se abrió en la muralla,
que llevaba años construyendo alrededor de sí misma. Pasaron el resto de la mañana recolectando otras plantas, caminando por senderos poco transitados que Kalani conocía como si fueran parte de su cuerpo. No era una excursión casual, cada paso tenía un propósito, cada joya una historia. Remedios aprendió más en esas horas que en todos los años que había pasado leyendo libros polvorientos heredados de su abuela. Kalani no enseñaba como un maestro, sino como un par. Compartía, sugería, permitía que ella descubriera en una quebrada cercana al arroyo. Le mostró una flor diminuta de pétalos azul oscuro. Esta ayuda a las mujeres que han olvidado que son fértiles. Remedios sintió una punzada en el pecho. No respondió. Kalani notó su silencio y, por primera vez, dirigió su atención completamente a ella. A veces la medicina no está dormida por enfermedad, está dormida por tristeza. Ella bajó la mirada, incómoda por la precisión de sus palabras. Yo no puedo tener hijos, murmuró. Me lo dijeron los médicos, lo confirmaron todos. Mi matriz está muerta. Dijeron. Kalani no reaccionó con lástima ni sorpresa. Solo se acercó a la flor y, con gesto lento, la arrancó. Entonces, quizá esta flor te hable más de lo que piensas. No dijo nada más. El mensaje estaba dado, y aunque Remedios aún no podía aceptar lo que esas palabras insinuaban, algo dentro de ella, algo que había estado frío durante años, comenzó a latir con un calor tenue, como una brasa vieja que, bajo la ceniza, empieza a respirar de nuevo. Al volver a casa, trabajaron juntos en preparar una infusión. Remedios trituró las hierbas con su mortero de piedra, mientras Kalani organizaba otras plantas en montoncitos sobre la mesa. Sus manos se rozaron una vez, por accidente, y ambos se detuvieron por una fracción de segundo. No se miraron, pero tampoco se alejaron. El contacto fue breve, pero dejó un eco. Cuando la infusión estuvo lista, Kalani tomó la primera taza, la probó y asintió. Tu mezcla tiene equilibrio. ¿Sabes medir sin ver? Remedios no respondió, pero esa noche, mientras se recostaba en su cama, pensó en sus manos, o en la fragilidad de las flores que habían tocado y en la posibilidad, aún remota, de que no estuviera tan seca como todos decían. En la mesa, aún quedaban restos de la flor azul oscuro. Dormiría con la certeza de que, aunque nada había sido dicho directamente, algo había cambiado entre ellos, y que el lenguaje de las plantas estaba empezando a despertar un idioma que ninguno de los dos había usado en mucho tiempo, el de la confianza. La noche cayó como un manto pesado, espeso, sin estrellas. El viento arrastraba un murmullo sordo entre los árboles secos, como si la sierra susurrara secretos antiguos que solo algunos podían oír. En la casa de Remedios, el silencio era más profundo que de costumbre. Kalani había preparado una infusión especial esa tarde, una mezcla de raíz de jengibre silvestre, pétalos de flor de nopal y unas semillas negras que trituró con un mortero de obsidiana que había tallado con sus propias manos. Para limpiar el cuerpo y abrir los caminos del espíritu, dijo al ofrecérsela. Remedios, curiosa, lo aceptó. Nunca le había temido a las plantas. Lo que le daba miedo era lo que podían mostrarle. Bebió lentamente, sintiendo el sabor amargo al principio, luego un dejo dulce al fondo de la garganta. La infusión era cálida, pero no pesada, no adormecía. Al contrario, parecía encender algo dentro de ella. Una especie de temblor en la boca del estómago, un cosquilleo que le subía por la columna. Se acostó sin decir palabra, tapándose con la manta de lana que usaba desde niña. Kalani permaneció en el patio, mirando el fuego que había encendido en el horno de adobe, cantando en voz baja una melodía que no era canción, sino lamento. Remedios cerró los ojos. Lo que vino después no sabía si llamarlo sueño o visión. Se encontraba en un campo abierto, rodeada de agaves altos como hombres, cuyas puntas se inclinaban hacia ella como si la reconocieran. El cielo era azul, pero no como el de su pueblo. Era más profundo, más limpio, casi como si fuera un manto de agua. En el centro del campo, una figura de espaldas sostenía algo en los brazos. Remedios caminó hacia ella, con pasos lentos, casi flotando. A medida que se acercaba, el corazón comenzó a latirle con fuerza, como cuando era niña y esperaba la llegada de los Reyes Magos, con una mezcla de miedo y deseo. La figura se giró, y era la misma, pero más joven, más luminosa. Sus ojos tenían una fuerza que no recordaba haber tenido jamás. En sus brazos llevaba un niño envuelto en tela blanca. El niño tenía la piel morena y los ojos grandes. Cuando los abrió, la miró con una calma tan profunda que le arrancó el aliento. Luego, sin decir una palabra, la Remedios del sueño extendió al niño hacia ella, como si se lo entregara. Al tocarlo, sintió una ola de calor recorrerle el cuerpo. El niño no lloraba, solo la miraba, y en esa mirada no había juicio, ni duda, ni miedo, solo reconocimiento. Se despertó con un sobresalto. El gallo aún no había cantado. La casa estaba en penumbra. Afuera, el fuego aún humeaba. Kalani no estaba. Se sentó en la cama con las manos sobre el vientre, como si aún pudiera sentir el calor del sueño. Durante varios minutos no pudo moverse. No quería romper la sensación, pero tampoco podía aceptarla. Cerró los ojos
y repitió en voz baja. Solo fue un sueño, pero algo dentro de ella, algo más antiguo que su escepticismo, más terco que su dolor, murmuraba otra cosa. Kalani regresó al amanecer con las manos cubiertas de polvo y una mirada distinta. No preguntó si había dormido bien. No le ofreció otra infusión. Solo la observó, como si supiera. Remedios evitó sus ojos y fue directamente a lavar los trastos. Mientras restregaba la olla de barro con ceniza y agua, sus pensamientos eran un torbellino. Quería olvidar la visión, reducirla a una imagen inventada por la sugestión, pero en el fondo sabía que no era así. Había algo en ese niño, en sus ojos, que no podía inventarse. Más tarde, cuando la casa se llenó de olor a hoja santa y cebolla caramelizada, Remedios por fin se atrevió a hablar. Anoche soñé con un niño, lo sostenía entre mis brazos, me miraba como si me conociera desde antes de que yo naciera. Kalani, sentado a pocos metros, moliendo hojas de pirú con un mazo de piedra, levantó apenas la mirada. Los niños que nacen primero en los sueños siempre encuentran el camino para llegar a este mundo. Solo hay que prepararles la puerta. Ella lo miró con una mezcla de rabia y esperanza. Quiso gritarle que no jugara con eso, que no hablara como si supiera más que los médicos, que no se permitiera meter semillas de ilusión donde solo había habido tierra seca, pero no pudo, porque él no lo decía como quien ofrece consuelo, lo decía como quien afirma algo que ha visto con sus propios ojos. Yo no soy tierra fértil, dijo finalmente. Con vos vaya. Me lo dijeron todos, me lo hicieron creer, me hicieron vivir como si estuviera rota. Kalani colocó el polvo de pirú en una bolsita de tela y se levantó, caminó hacia ella, sin prisas, sin fuerza, se detuvo a un paso, y con la misma voz con la que había nombrado las plantas, dijo: la tierra solo parece estéril cuando no ha sido tocada con respeto. A veces solo está dormida, esperando la lluvia correcta. Luego se alejó sin añadir más. Esa noche, Remedios no soñó con niños, pero tampoco pudo dejar de pensar en el de la noche anterior, y por primera vez en mucho tiempo, el vacío en su vientre no dolía, ardía. Los primeros rumores comenzaron en la panadería. Como siempre, fue doña Severina, la que vende conchas duras y pan de elote sin levadura, quien lo murmuró con ese tono de voz que parece rezar, pero que en realidad envenena. Remedios ya no se ve tan apagada. La vi el otro día en el río. Tenía los ojos llenos de algo. ¿Será que el indio ese le está haciendo hechizos? Las demás mujeres no dijeron nada, pero se miraron entre sí. Era la forma en que el pueblo aprobaba una condena sin necesidad de firmarla. Solo bastaban las miradas y las medias palabras. En cuestión de días, el murmullo creció como enredadera sobre tapia, que Remedios ya no dormía sola, que el apache ya no estaba encadenado, que los vieron juntos, recogiendo plantas del diablo, que en las noches salía humo extraño de su casa, como si allí se celebraran ritos oscuros. Elías fue uno de los primeros en llevar la inquietud al cuartel, no porque le preocupara la reputación de su hermana, sino porque le ofendía que alguien que él había considerado un objeto roto, ahora caminara con la espalda erguida. Lo recibió el coronel Vergara, un hombre más preocupado por el brillo de sus botas que por la vida de sus soldados. Escuchó con rostro impasible mientras Elías escupía veneno entre sorbos de aguardiente. El prisionero apache ya no es prisionero, mi coronel dijo, señalando su copa vacía. Anda suelto, como si fuera un cristiano más. Y Remedios: bueno, usted sabe cómo es ese tipo de mujeres. Primero se les cae el marido, luego se les cae la vergüenza. El coronel no respondió de inmediato. Se limitó a frotarse el bigote con un pañuelo bordado, como si allí se ocultara la respuesta a su dilema. No nos conviene un escándalo, murmuró al fin, pero tampoco que el pueblo piense que somos débiles. Si ese apache se vuelve un problema, será eliminado. Esa amenaza, dicha en voz baja, llegó a oídos de Remedios antes de que terminara la semana. Fue la hija del panadero, una joven callada con rostro de pena permanente, quien se lo dijo mientras le vendía unas velas. Mi mamá me mandó a que no me acercara a usted. Dice que está contaminada, pero yo no creo eso. Yo creo que usted se ve más viva que nunca. Remedios no supo qué decir, solo le pagó las velas y salió del local con el pecho oprimido. No era miedo, era otra cosa. Esa vieja conocida que se llama humillación, pero que ya no le dolía tanto como antes. Lo que sí dolía ahora era otra cosa. El peligro real que empezaba a cernirse sobre Kalani. Esa tarde, cuando él volvió de su caminata, Remedios no lo esperó con infusiones ni preguntas. Lo recibió con un solo gesto, un movimiento de cabeza hacia adentro, como quien invita a refugiarse de una tormenta que aún no ha empezado a caer, pero que se escucha venir desde lejos. Kalani se sentó, le tendió unas semillas y dijo en voz baja: hoy encontré una raíz de estrella. Solo crece donde hay muerte o renacimiento. Remedios lo miró fijo. No quería perder el hilo de la conversación, pero tampoco podía callar más. Van a venir por ti. Dicen que estás suelto, que me tienes embrujada, que eres peligroso. Kalani se encogió de hombros, sin miedo ni sorpresa. Siempre he sido peligroso.
Para quienes viven de controlar el miedo ajeno, ella bajó la mirada, tragando la rabia que no sabía cómo nombrar. Pero esta vez van en serio. Dicen que si no desapareces, harán que desaparezcas. Por primera vez desde que lo conoció, Kalani la miró con algo parecido al dolor. No miedo, no desesperación, sino ese gesto silencioso de los hombres que han perdido mucho y saben que podrían volver a perder. ¿Y tú?, preguntó con voz baja. ¿Tienes miedo? Remedios no respondió de inmediato. Pensó en su hermano, en las vecinas que la evitaban, en las miradas en el mercado, en los cuchicheos que la seguían como perros hambrientos, pero también pensó en el niño del sueño, en las flores azules, en las manos de Kalani sobre la tierra, y en cómo había empezado a latir su cuerpo otra vez. Tengo miedo de no hacer nada. Kalani asintió. Luego, con ese lenguaje suyo, medio gesto y medio silencio, colocó sobre la mesa un manojo de hierbas que parecían comunes, pero que tenían una raíz en espiral. Si llega el momento, beberás esto, no para huir, sino para ver con claridad. Esa noche, ninguno de los dos durmió, y cuando el primer cuervo graznó sobre el tejado, sabían sin decírselo que la calma que habían construido juntos estaba llegando a su final, pero lo que aún no sabían era que justo ahí comenzaba algo más fuerte que la amenaza del pueblo, la decisión de luchar por lo que habían despertado en el otro. El viento soplaba con una violencia irregular aquella mañana, como si el cerro hubiera despertado de mal humor. Las tejas crujían, las gallinas se amontonaban junto a la cerca, y en el aire flotaba ese olor a leña mojada que presagia ruptura. Remedios se puso el rebozo sin prisa, ajustó la canasta sobre el brazo y salió al mercado. Sabía lo que la esperaba, pero también sabía que no podía esconderse. No ahora, no cuando por fin había empezado a sentir que cada paso tenía un peso que ya no era el del pasado, sino el de su propia voluntad. Los murmullos comenzaron en cuanto pisó la plaza, nada nuevo. Las miradas de reojo, los codazos sutiles, las bocas que se torcían, como si el solo verla dejara un mal sabor. Pero Remedios ya no bajaba la cabeza. Caminaba erguida, los ojos fijos al frente, la boca cerrada, pero no por vergüenza, sino por estrategia. Quien no se justifica, desarma a quienes esperan que uno lo haga. La vieron. Parece que ahora se cree señora, susurró doña Efigenia, con la lengua venenosa de siempre, y dicen que el indio le cocina, que la llama flor del desierto. ¡Qué desvergüenza! Remedios la oyó, claramente, pero no se detuvo. Pasó junto a ella sin siquiera parpadear. El silencio que dejó detrás pesaba más que cualquier réplica. En la carnicería, don Serapio quiso negarle el pedido de siempre. Se me acabó el hígado. Doña, vuelva mañana. Tiene 5 colgados, dijo Remedios, sin siquiera mirarlo. Él se tensó. No están a la venta para usted. Remedios lo observó entonces. Lenta, implacable. Entonces tampoco estará disponible su esposa cuando le vuelva a dar dolor de parto. Dicen que mi té de comino le salvó la vida la última vez. No. El silencio fue absoluto. Un segundo después, don Serapio, con el rostro ardiendo de vergüenza, tomó el hígado y lo metió en una bolsa sin decir palabra. Ese fue el primer gesto de resistencia. De regreso a casa, Remedios no temblaba, no por arrogancia, sino porque algo dentro de ella se había consolidado. El desprecio que antes la aplastaba ahora le servía de escalón. Cada rechazo era una confirmación. Ya no les pertenecía, ni al pueblo, ni a las normas, ni a las etiquetas que le habían colgado al cuello como piedras. Kalani la esperaba junto al fogón, moliendo semillas de anís. La miró en silencio mientras ella dejaba la canasta sobre la mesa. ¿Dolió?, preguntó. Menos que quedarme callada, respondió. Kalani asintió. Te están temiendo. Siempre me temieron. Solo que ahora lo saben. Durante los días que siguieron, la transformación de Remedios se volvió imposible de ignorar. Su andar se volvió más firme, su mirada más limpia. Las arrugas de amargura que la habían acompañado durante años parecían haberse suavizado. Incluso su cuerpo, sin haber cambiado de forma, parecía diferente. No por belleza convencional, sino por algo más poderoso. La seguridad, esa que no necesita maquillaje ni vestido nuevo, porque viene de saberse dueña de su propia historia. Una mañana, al ir al pozo por agua, se topó con Elías. El hombre la miró como si no la reconociera. Estaba borracho, con la camisa desabrochada y el rostro hinchado. ¿Qué te cree ahora?, escupió. Curandera, Broja, India. Remedios sostuvo su mirada sin pestañear. Me creo viva, que ya es más de lo que tú puedes decir. Elías rió, pero fue una risa hueca. Luego dio un paso al frente, como si pensara decir algo más. Pero no lo hizo, porque por primera vez en su vida, su hermana no retrocedió, no lloró, no suplicó, solo lo miró con lástima. Y eso lo desarmó más que cualquier insulto. Esa noche, Kalani preparó una mezcla nueva de plantas. Cuando Remedios le preguntó qué era, respondió, para fortalecer lo que está despertando en ti. Ella lo miró, confundida. El coraje. Kalani negó con la cabeza. La medicina. Y al pronunciar esa palabra, sus ojos se posaron brevemente en el vientre de ella. No con deseo, con respeto, con esa reverencia que algunos hombres guardan
están solo para los fuegos que no quieren apagar, sino proteger. Remedios no respondió, pero cuando se fue a dormir, colocó la infusión junto a su cama y apoyó las manos sobre su abdomen, como quien cuida un tesoro invisible. Ya no sabía si algún día sería madre, pero sí sabía que la semilla de algo nuevo, vida, amor, poder o todo junto ya había sido plantada en ella y no pensaba permitir que nadie la arrancara. La noche había caído como un telón de terciopelo sobre la sierra. No había luna, solo un cielo infinito, lleno de estrellas que parpadeaban como luciérnagas lejanas, silenciosas y sabias. En la casa de Remedios, el fuego crepitaba con pereza y el vapor de la infusión recién hecha llenaba el aire con olor a anís, raíz de artemisa y canela. Kalani estaba sentado junto al fogón, descalzo, con la camisa abierta por la mitad. Tenía una herida vieja en el costado, una cicatriz larga, casi azulada, que Remedios no había notado antes. La descubrió al llevarle una manta para el frío. ¿Eso fue una bala?, preguntó, sin tocarla. Una lanza. Hace muchos inviernos. Fue antes de que aprendiera a esquivar el odio. Remedios no respondió, pero se sentó a su lado, con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas, imitando su postura sin pensarlo. Permanecieron en silencio por varios minutos, compartiendo la tibieza del fuego y una cercanía que ya no incomodaba. Era una pausa limpia, sin máscaras. Entonces, Kalani rompió el silencio. ¿Por qué no creo en tu cuerpo? Ella se tensó, pero no se apartó, porque me enseñaron a no hacerlo. Me dijeron que estaba rota, que algo dentro de mí no funcionaba, y yo lo acepté. Era más fácil que vivir esperando un milagro que no llegaría. Kalani asintió despacio. Los hombres blancos miden la vida con relojes. Si algo no pasa en 5 años, lo declaran muerto. Pero la medicina del cuerpo es como la del desierto. A veces tarda, a veces duerme. Remedios tragó saliva. Quiso preguntar algo, pero las palabras no le salieron. Él se inclinó levemente hacia ella, sin tocarla aún. Hay semillas que pueden vivir 20 años bajo tierra. Parecen muertas, pero un día llueve. Sus ojos se encontraron. Ya no había distancia, solo una línea invisible, delicada, que ambos sabían que estaban a punto de cruzar, pero ninguno se apuró. Fue Remedios quien alzó la mano primero. La colocó sobre la cicatriz, apenas rozándola con las yemas de los dedos. Kalani cerró los ojos, no por dolor, sino por memoria. Tú también estuviste roto, susurró. Sí, y también pensé que no volvería a sanar. Abrió los ojos, y en ellos, ella vio algo que no había visto nunca en un hombre. No deseo salvaje ni hambre de posesión, sino una reverencia callada, como si su cuerpo fuera templo. Ipsilon un territorio conquistable. El primer beso no llegó como un rayo. Fue lento, una pregunta sin palabras. Kalani se inclinó, y Remedios no se apartó. Sus labios se rozaron como dos promesas que se reconocen. El beso fue tibio, suave, lleno de paciencia. Ninguno tenía prisa. Se exploraron como quien recorre tierra sagrada, con respeto, con gratitud, con ese asombro que nace cuando uno encuentra algo que creía perdido. Cuando se separaron, Remedios no dijo nada, solo apoyó su cabeza en el hombro de él, y Kalani la rodeó con el brazo, sin necesidad de explicaciones. Durante un rato, permanecieron así, respirando al mismo ritmo. Tú no estás rota, dijo Kalani, con la voz baja, apenas un soplo. Estás cerrada, como la flor del desierto que espera la tormenta para abrirse, pero yo lo vi. Cuando dormías, sentí el calor de tu medicina moverse. Estás despertando. Remedios no pudo evitar que se le humedecieran los ojos. No por el beso, no por las palabras, sino porque, por primera vez en su vida, alguien no la miraba como una carga, una carencia, un error biológico, sino como una posibilidad, como una tierra fértil que simplemente había estado esperando el clima correcto. ¿Y si no es verdad?, preguntó en voz muy baja. ¿Y si todo esto es solo mi cuerpo engañándome? Kalani tomó su mano, la colocó sobre su propio pecho, justo donde latía su corazón. Entonces que sea un engaño que me ha salvado, porque desde que llegué a esta casa, vuelvo a sentir que estoy vivo. Esa noche no hicieron el amor, no aún, pero se durmieron abrazados, por primera vez sin miedo, sin resentimiento, sin palabras atrapadas en la garganta, y aunque nadie lo supo, ni lo vio, ni lo escribió en los registros de la aldea, esa fue la noche en que el alma de Remedios Zúñiga, la viuda, la estéril, la olvidada, empezó a florecer como un rosal salvaje que brota en medio del desierto, no por magia, no por destino, sino por amor verdadero. Ese que no pide nada, pero lo transforma todo. La mañana en que decidieron irse, el cielo amaneció de un azul tan limpio que parecía mentira, pero Kalani
Sabía que era una señal. El aire estaba demasiado quieto, demasiado perfecto, como si la naturaleza se estuviera guardando el aliento antes de un estallido. Elías había vuelto al cuartel la tarde anterior, pogaso, desesperado, diciendo que Remedios se había vuelto bruja, que andaba embarazada de un apache, que estaba pariendo la desgracia del pueblo. El coronel había ordenado una patrulla para el día siguiente. Tenían que desaparecer antes de que el sol alcanzara el punto más alto. No empacaron mucho. Un par de mantas, algunas raíces secas, agua y el mortero de piedra que Kalani había tallado. Lo demás lo dejarían atrás. Remedios no lloró al ver su casa por última vez. No la besó, no la bendijo, solo la miró como se mira una piel vieja que ya no duele y que uno está listo para dejar atrás. Caminaron durante horas por veredas invisibles, siguiendo el instinto de Kalani y el ritmo que Remedios marcaba con su respiración. A medida que ascendían por la montaña, el aire se volvía más delgado y las sombras más largas, pero ni el cansancio ni la incertidumbre podían opacar la certeza que crecía dentro de ella. Algo nuevo estaba naciendo. No sabía si era un hijo, un alma o simplemente su valor, pero lo sentía. Al segundo día de camino, los síntomas comenzaron. Primero fue la fatiga, más intensa de lo habitual. Luego, una náusea repentina al oler unas flores que normalmente le gustaban. Y después, el calor, un calor que no venía del sol ni del esfuerzo, sino de adentro, como una hoguera pequeña que crecía en la base de su vientre. Kalani la notó en silencio. No preguntó, pero la miraba con esos ojos suyos, que no necesitaban palabras para saber. Fue al anochecer, cuando acamparon cerca de una cueva que usaban los antiguos para guarecerse, que Kalani decidió hablar. Le preparó una infusión suave, con hojas de té de manzanilla y unas raíces que Remedios no reconocía. Mientras ella bebía, él comenzó a dibujar sobre la tierra con un palo largo. Formas, círculos, una espiral dentro de otra espiral. Mi nombre no es Kalani, dijo, sin levantar la vista. Ella lo miró, desconcertada. Entonces, ese fue el nombre que me dieron cuando salí al mundo como guerrero errante, pero en mi clan me conocen como Nahual Omegua, hijo del último gran jefe, heredero del linaje de los caminantes del trueno, custodio de las rutas de agua y piedra. Mi padre me envió lejos para protegerme, no por cobardía, sino porque había visiones que anunciaban que mi destino no era morir en guerra, sino despertar a alguien. Remedios sintió un escalofrío que no fue de frío. Las palabras despertar a alguien le retumbaron en el pecho como tambores lejanos. Kalani Onahual, como ahora se llamaba, levantó la mirada. Cuando llegué a tu casa, no eras la mujer rota que todos decían. Solo eras tierra que había sido cubierta de sombra. Pero yo vi tu raíz y sentí que tú eras parte de lo que me fue profetizado. No vine a escapar, vine a encontrar. Remedios dejó caer la taza, que rodó hasta detenerse sobre una piedra, no por miedo, no por incredulidad, sino porque, en el fondo, todo eso tenía sentido. Su intuición ya lo sabía. Lo había sabido desde la primera noche en que lo vio caminar encadenado, pero sin rendición en la espalda, desde el primer cruce de miradas, desde el primer silencio que no fue incómodo. No sé si estoy embarazada, dijo, con voz temblorosa, pero algo me está cambiando por dentro. No sé qué es. Él se acercó despacio, y en un gesto más sagrado que íntimo, colocó sus manos sobre su vientre, sin apretar, sin invadir. No es tu cuerpo el que cambia, es tu historia. Remedios lo miró. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo, asombro y ternura, la certeza de que lo imposible estaba ocurriendo. Y si no estoy lista, Kalani sonrió con la suavidad de quien ha cruzado muchos inviernos. Nadie lo está, pero cuando el amor es verdadero, la medicina despierta. Esa noche no hubo palabras, solo estrellas, solo el sonido del viento rozando las ramas, solo dos cuerpos dormidos bajo una misma manta, protegiendo algo invisible pero inmenso. Y en el fondo del vientre de Remedios, algo, una chispa, una célula, un soplo ya comenzaba a... El tercer día de camino fue el más silencioso, no por cansancio ni por desconfianza, sino por respeto al territorio que comenzaban a pisar. Kalani Nahual, como ahora se presentaba, caminaba con pasos más lentos y solemnes, tocando los troncos, las piedras, dejando ramitas en lugares que para Remedios no tenían sentido, pero que él parecía honrar como si fueran altares invisibles. Ella no preguntó, solo observó. Sabía que habían cruzado un umbral, aunque no pudiera verlo. La vegetación era más densa, el aire más frío y el silencio más profundo. No era el silencio de la ausencia, sino de la vigilancia, como si los árboles mismos quisieran saber quién se atrevía a entrar. Al caer la tarde, tras rodear una hondonada de tierra rojiza, Remedios lo vio, un círculo de tipis bajos, hechos de piel y madera, con símbolos que no comprendía, pero que le hablaban en un idioma que no pasaba por la razón. Humo blanco salía de los techos, y al fondo, el río cantaba como un niño dormido. Un par de niños descalzos los vieron llegar y corrieron a avisar. No hubo gritos,
No hubo armas levantadas, solo miradas que pesaban más que cuchillos. Nahual levantó una mano y dijo una palabra breve que Remedios no entendió. De entre los tipis surgió una figura que parecía hecha de ceniza y roca, una mujer mayor, encorvada, pero no vencida, con el cabello tan blanco que brillaba como plata mojada. Llevaba un collar de huesos pequeños y semillas negras. Sus ojos eran dos rendijas oscuras que parecían atravesar la piel. Itzel. La curandera susurró Nahual. Si alguien puede ver lo que llevas dentro, es ella. Remedios sintió que el corazón le latía en las manos. No sabía si dar un paso o volver corriendo, no por miedo al juicio, sino por miedo a la esperanza. Pero Itzel no esperó. Se acercó sin decir palabra y, como si la conociera de antes, le colocó ambas manos en el vientre. Sus dedos eran nudosos, pero cálidos. Cerró los ojos y murmuró algo en su lengua. Luego, alzó el rostro hacia el cielo, y Remedios creyó ver una lágrima bajar por su mejilla. La medicina ya habla, dijo en voz clara, en español quebrado. La semilla se mueve, pequeña, fuerte, rebelde. Remedios se llevó ambas manos a la boca. No gritó, no lloró, solo se quedó de pie, como si su alma hubiera salido de su cuerpo y estuviera flotando sobre ella, mirándola con ojos nuevos. Nahual se acercó y le tomó la mano con suavidad. No dijo te lo dije, no dijo lo sabía, solo apretó su mano como quien afirma una verdad tan antigua que no necesita ser repetida. La tribu los recibió con cautela, pero sin rechazo, no porque fueran cálidos, sino porque confiaban en lo que la curandera había confirmado, una mujer blanca, con una vida en el vientre, y un guerrero que había regresado por fin a su gente. Eso no era simple casualidad, era señal, y los signos, en esa tierra, no se ignoraban. Les dieron un tipi pequeño, junto al arroyo donde el agua era clara, y los álamos susurraban canciones de luna. Olli. Remedios se instaló como si el cuerpo recordara algo que la mente aún no comprendía. Las mujeres la miraban con curiosidad. Algunos niños se acercaban con flores, y los ancianos murmuraban cosas en voz baja cuando ella pasaba. Pero nadie la empujaba, nadie la buscaba, nadie la llamaba fea. Jota o mujer inútil. La primera noche en la aldea fue distinta a todo lo vivido. No había cerraduras, no había esquinas, solo círculo, solo fuego, solo cielo abierto. Y mientras Remedios se recostaba junto a Nahual con el murmullo del río como arrullo, y las manos sobre su vientre a un plano, pensó, así debía sentirse el principio del mundo. Al amanecer, Itzel volvió, esta vez con un puñado de hierbas azules y una sonrisa pequeña, pero verdadera. Toma esto, le dijo, no para quedarte embarazada, eso ya ocurrió, sino para que el alma del niño recuerde por qué viene. Remedios aceptó el brebaje, no como una enferma toma un remedio, sino como una mujer recibe un regalo, y al beberlo, algo dentro de ella, no el cuerpo, sino lo más profundo de su espíritu, supo sin lugar a dudas que su historia acababa de comenzar. Los días en la aldea no se medían por relojes, sino por la forma en que las sombras se alargaban sobre la tierra, por los cantos de los cuervos y los silencios del río. Al principio, Remedios se sintió como un visitante en una tierra prestada. No hablaba el idioma de todos, ni entendía las señales que intercambiaban los ancianos con solo levantar las cejas o tocarse el pecho. Pero poco a poco, el cuerpo comenzó a recordar lo que el alma ya sabía: cómo escuchar sin hablar, cómo agradecer sin pedir, cómo sanar sin imponer. Itzel, la curandera de manos viejas y espíritu de trueno, la tomó bajo su ala, no como a una discípula, sino como a una continuación. Le enseñó el nombre verdadero de las plantas, no el que aparece en los libros, sino el que cada una susurra si se le arranca con cuidado. Le mostró cómo preparar tinturas que no solo curaban la fiebre, sino el miedo, cómo usar la danza para aliviar los partos difíciles, cómo saber si una vida quiere quedarse o si solo vino a despedirse. Remedios absorbía todo como si llevara décadas esperándolo. Su cuerpo cambiaba día a día. El rostro se le suavizó, los hombros se le abrieron, los pasos dejaron de arrastrarse. Ya no era la viuda marchita de Santa María del Silencio. Era otra, una nueva versión de sí misma, tejida con hilo de sol, raíz de montaña y canto de coyote. Mientras ella florecía, Nahual también comenzaba a ocupar su lugar. El Consejo de Ancianos lo reconoció públicamente como heredero del linaje de Omegua. Ya no era un prisionero escapado, era un puente entre lo antiguo y lo que venía, un hombre que había sobrevivido a las trampas del mundo civilizado y regresado con algo que ningún título militar podía otorgar: visión. Juntos, se convirtieron en una pareja de respeto, no por jerarquía, sino por equilibrio. Ella preparaba medicinas, él guiaba a los jóvenes por los senderos ocultos del bosque, ella paraba partos con la fuerza de su voz, él curaba a los guerreros heridos con el tacto de sus manos. En las noches, bajo el mismo techo tejido con ramas y piel, se abrazaban sin miedo, sin promesas innecesarias. Ya no se preguntaban si merecían aquel amor, solo lo vivían, como se vive la lluvia después de la sequía, con gratitud, con asombro, con la certeza de que nunca se es
igual después de ella. Un día, mientras trituraba corteza de mezquite junto a Itzel, Remedios sintió una punzada suave en el bajo vientre. No era dolor, era otra cosa, como un recordatorio. Se llevó las manos al abdomen y, por primera vez, no lo hizo con duda ni con miedo. Lo hizo con la confianza de quien ya no teme despertar. El bebé ya no era una sospecha, era una presencia. Itzel lo notó y sonrió sin mirarla. Ese niño traerá lluvia, dijo. No del cielo, de los ojos de quienes creían que ya no eran capaces de sentir. Remedios sonrió también. No respondió, solo respiró hondo y cerró los ojos. En ese momento, supo que lo imposible no llega con estruendo, ni en forma de milagro inexplicable. Llega con la constancia del sol que calienta la piedra, con la paciencia de la semilla que espera, con el amor que no exige, sino acompaña. Había crecido toda su vida pensando que no podía dar vida, y sin embargo, ahora no solo cargaba un hijo en el vientre, sino medicina en las manos, respeto en la mirada de los otros, y una historia que ya no dolía contar. Era una mujer completa, no porque alguien la hubiese completado, sino porque había vuelto a encontrarse consigo misma y había elegido quedarse. Fue en pleno amanecer, cuando las aves aún no cantaban y el rocío apenas comenzaba a marcar su paso sobre las piedras, que el eco de los cascos de caballo rasgó la calma del valle. Remedios se detuvo en seco, con un cuenco de barro en las manos. No necesitó mirar para saber de dónde venía. El sonido del mundo del que había escapado tenía un tono particular, afilado, ruidoso, sin alma. Salió del tipi sin prisa, con el corazón tranquilo y la espalda erguida. A lo lejos, sobre el sendero empinado, avanzaban 10 hombres armados, guiados por 2 figuras inconfundibles. El coronel Vergara, con su uniforme recién planchado y su voz de plomo. Y a su lado, Elías, su hermano, montado en una mula negra, con la cara hinchada de soberbia y vergüenza mal disimulada. Los guerreros apaches ya los esperaban al pie de la colina, no con lanzas, ni gritos, ni amenazas, solo con la mirada fija y la presencia silenciosa de quienes no necesitan gritar para dejar claro que no se doblegan. Nahual estaba entre ellos, en pie, desarmado, pero envuelto en el manto de piel de venado que solo usan los herederos. Sus ojos no mostraban temor, mostraban algo peor para quienes venían a imponer serenidad. Venimos por la mujer, anunció el coronel, sin desmontar. Su familia la reclama. Hay denuncias de brujería, de rapto, de traición al decoro. Nahual dio un paso al frente. La mujer no es propiedad de nadie, ni fue raptada, ni embrujada. Caminó por su propia voluntad, y aquí encontró lo que ustedes le negaron. Dignidad. Elías escupió al suelo. Mi hermana pertenece a mi sangre. Tiene que volver, tiene que limpiar su nombre. Fue entonces que Remedios, en completo silencio, caminó entre los suyos, y se colocó al lado de Nahual. No vestía con ropas blancas, ni se cubría con nada que imitara pureza. Iba con una falda de cuero y una blusa tejida por las mujeres del clan, el cabello trenzado y su vientre, por primera vez, visible. Sus ojos eran 2 brasas tranquilas. Yo no soy tuya, Elías, ni lo fui cuando vendiste mi cuerpo por 2 sacos de sal. Tampoco lo soy ahora, que mi vida florece lejos de tu miseria. Y no tengo que limpiar mi nombre. El que está sucio es el tuyo. Elías bajó la mirada un segundo. Nadie se lo había dicho jamás así. El coronel carraspeó, molesto. Esto no es una negociación. Mujer, estamos autorizados a tomarla por la fuerza si es necesario. Nahual levantó una pequeña bolsa de piel y la arrojó al suelo entre ellos. Cuando se abrió, el contenido brilló con la intensidad del sol. Pepitas de oro puro, sin refinar, del tamaño de almendras. Hubo un murmullo. Incluso los soldados se miraron entre sí. El coronel palideció. Eso, ¿de dónde lo sacaron? De esta tierra, nuestra tierra, tierra que ustedes consideraban estéril, igual que a ella. Pero aprendimos que lo que parece seco, muchas veces, esconde el mayor de los tesoros. El gesto no fue un soborno, fue una declaración. No necesitaban la aprobación de nadie. Tenían poder propio, innegable. Remedios miró al grupo de hombres. Uno a uno, ninguno pudo sostenerle la mirada más de un instante. No por vergüenza, por miedo, porque allí, frente a ellos, ya no estaba la viuda estéril, la partera callada, la mujer humillada en las bancas de la iglesia. Estaba la madre futura de un nuevo linaje. Estaba una mujer completa, amada, respetada. Estaba Fuego, estaba Raíz. Volveré al pueblo cuando yo lo decida, no como suplicante, sino como mujer libre. Y si llegan a este valle con violencia otra vez, la tierra misma se encargará de tragarse sus pasos. El coronel no dijo nada. Elías, derrotado, volteó el rostro. La tropa dio media vuelta entre el sonido de los cascos, tragándose el polvo que ellos mismos levantaban. El oro quedó ahí, intacto. No lo tomaron, no podían, no les pertenecía. Cuando el último hombre desapareció tras la colina, el valle volvió a respirar. Los niños salieron de los tipis. Las mujeres intercambiaron
Intercambiaron miradas cargadas de fuerza silenciosa. Nahual se acercó a Remedios y le tomó la mano. «¿Estás bien?» Ella asintió. «Estoy completa». Y en el centro de su vientre, el niño o la niña pateó por primera vez. Fue el aplauso más claro que ese día pudo escucharse. La tormenta no anunció su llegada con truenos. Se filtró lentamente en el cielo, como si la montaña misma hubiese decidido contener la respiración. El viento comenzó a danzar entre los árboles. Las nubes se arremolinaron como coyotes en celo. Y el olor a tierra mojada llegó antes de que la primera gota tocara el suelo. Era primavera, el mes del renacimiento, el mes en que, según los antiguos, la vida empuja desde dentro, con o sin permiso. Esa tarde, Remedios sintió el primer dolor como un zarpazo en lo más profundo del cuerpo. No fue como las otras punzadas suaves que había sentido semanas antes. Esta tenía nombre, fuerza y destino. Itzel, que ya no era solo su maestra sino su madre de espíritu, se acercó, la tocó en el vientre y dijo: «Hoy canta tu sangre». La llevaron al tipi ceremonial en la parte alta del valle, donde las mujeres de la tribu parían desde generaciones atrás. No había camas con ruedas ni paredes blancas, ni médicos con bata. Había fuego, cantos, agua caliente, raíces, tambores, vapor de copal y un círculo de mujeres que sabían que dar vida es un acto tan espiritual como físico. Nahual no entró, pero permaneció justo afuera, con el rostro hacia el cielo, murmurando oraciones en su lengua, no como un hombre ansioso, sino como un guardián de frontera, entre la muerte que a veces se esconde en los partos y la vida que insiste en nacer. El dolor creció como una ola imparable, pero Remedios no gritó, no por orgullo, sino porque algo dentro de ella había comprendido que cada contracción era una llamada, un tambor que anunciaba el milagro que todos decían imposible. Su cuerpo, por tantos años negado, silenciado, ticado y diagnosticado como defectuoso, ahora rugía como una jaguar hembra que protege su selva interna. No había debilidad, no había duda, solo fuerza. Itzel puso un paño húmedo sobre su frente y murmuró en voz baja: «Ya viene, pero no viene sola». Remedios abrió los ojos. Sudorosa, delirante, por un momento creyó no haber escuchado bien, pero la anciana asintió. «Son dos corazones, dos almas, gemelas». El llanto la rompió en dos cuando la primera salió. Era una niña, fuerte, de piel morena y ojos intensos. No lloró de inmediato. Miró, observó, luego lanzó un grito que resonó como canto de trueno. Minutos después, con el cuerpo agotado, Remedios sintió la segunda ola. No sabía si podría más. Pensó en Ciriaco, su esposo muerto, en la noche en que le dijeron que su matriz estaba cerrada para siempre, en los años que pasó viendo nacer a otros hijos, en los insultos que le lanzaron en los pasillos de la iglesia, en los mercados, en su propia casa, y entonces, desde el fondo de su alma, empujó, no con el cuerpo, sino con toda la historia que la había traído hasta allí. La segunda niña nació en silencio, por unos segundos que parecieron siglos. No respiró. Su cuerpecito, apenas más pequeño que el de su hermana, no se movía. Remedios, ya entre el dolor y la neblina, murmuró con labios partidos: «Respira». Y ya, respira. Fue entonces que Nahual entró, sin que nadie lo llamara. Cruzó el umbral, se arrodilló junto a ella y colocó la mano sobre el pecho de la pequeña, murmuró unas palabras en su lengua y sopló sobre su rostro. Fue un soplo suave, pero lo suficiente para encender algo. La niña tomó aire y lloró, y con ese llanto se rompió la tormenta. El cielo se abrió sobre el valle como una vasija rota. La lluvia cayó con fuerza, empapando la tierra, lavando pecados antiguos, limpiando todo. La gente de la aldea salió de sus refugios y miró hacia el tipi sagrado. Sabían lo que eso significaba. El trueno no era castigo, era bendición, era señal. Cuando Remedios fue sacada al amanecer, sostenida por los brazos de las mujeres, tenía a una niña en cada pecho, el rostro bañado de sudor y lágrimas, el cabello suelto y salvaje, la mirada encendida. Del otro lado del valle, un emisario del pueblo, uno de los soldados más jóvenes del cuartel, miraba desde la distancia, sin acercarse. Había sido enviado por el coronel con la misión de verificar si seguía viva y si el escándalo se había terminado. Pero lo que vio lo dejó mudo. La mujer que una vez fue la estéril, la fe, la viuda vendida, ahora caminaba como matriarca, amada, honrada, portadora de vida, rodeada por un pueblo que la llamaba hermana. El joven regresó al pueblo con los ojos abiertos como platos y el alma tambaleante. Nadie le creyó, pero tampoco lo contradijeron, porque, en el fondo, sabían que los milagros más verdaderos no se explican, se aceptan. Y en ese valle escondido entre montañas, en una aldea sin nombre en los mapas, había nacido no solo un par de niñas, había nacido un nuevo linaje, uno que no obedecía al apellido, al color de piel ni a la tradición, sino a la fuerza del amor verdadero. Pasaron los años como lo hace el río entre las piedras, sin detenerse, pero dejando huellas. La aldea creció sin crecer,
seguía sin figurar en los mapas, pero ahora llegaban mujeres de otros pueblos, caminando días enteros solo para pedir un té, un consejo o una bendición de aquella mujer que había desafiado la muerte del espíritu y parido no una, sino dos vidas bajo el canto de los truenos. A Remedios Zúñiga ya no la llamaban por su apellido. En lengua apache la nombraban Shida, que significa la que abrió la raíz. Era curandera, madre y puente entre mundos. Las niñas crecieron como ramas fuertes. La primera, inquieta y sabia. La segunda, observadora y dulce. Ambas llevaban en la sangre las historias de dos linajes que antes se odiaban, y en el rostro la mezcla perfecta de dos tierras que el amor había reconciliado. Nahual envejecía con calma, como envejecen los árboles que han sobrevivido todas las estaciones, sin miedo a la siguiente. Su cuerpo ya no era tan ágil, pero su voz seguía siendo río. Las noches las pasaban sentados frente al fuego, contando historias a sus hijas, hablando de espíritus del desierto, de curaciones, de estrellas, y cuando ellas dormían, se miraban sin palabras, con esa clase de amor que no necesita prueba ni promesa, porque ya se ha cumplido. Un día, una carta llegó desde Santa María del Silencio. Era un mensajero del nuevo alcalde, joven y nervioso, que había escuchado la leyenda y buscaba reparar los errores de los viejos tiempos, pero lo que realmente motivó aquella visita fue otra cosa. Don Esteban, el padre de Remedios, ya en los huesos, pedía ver a su hija antes de morir. Quería conocer a sus nietas. Decía que no podía irse sin limpiar la vergüenza que había cargado por haberla repudiado. Remedios leyó la carta junto al río, con las sandalias llenas de barro y el cabello al viento. La plegó despacio. No lloró, pero sintió un temblor antiguo moverse en su pecho. Lo pensó durante días. Luego, una mañana, preparó a las niñas, trenzó sus cabellos con hilos azules y caminó con Nahual hasta el punto donde el camino se abría hacia el sur. Vamos como visitantes, le dijo, no como suplicantes. Cuando entraron a Santa María del Silencio, el pueblo se detuvo, literalmente. Las mujeres dejaron caer las escobas, los hombres bajaron la mirada, y los niños que no sabían de rumores ni de vergüenzas heredadas, se acercaron curiosos a ver a las dos niñas mestizas, que caminaban al frente como si llevaran coronas de polvo dorado. Elías no estaba, había muerto, hacía 3 inviernos, solo y sin tierra. El coronel, retirado. El pueblo había cambiado de caras, pero no de memoria. Cuando Remedios entró en la casa de sus padres, lo hizo con los pies firmes. Doña Carmen la abrazó con un llanto que no se molestó en explicar. Don Esteban, encorvado y con la voz temblorosa, apenas pudo alzar los ojos. Pero cuando las niñas corrieron hacia él y lo llamaron abuelito, algo en su pecho se quebró. Lloró como no lo había hecho nunca. No pidió perdón con palabras, lo pidió con las manos, con los besos en la frente de esas nietas que olían a tierra, a medicina y a milagro. Esa tarde, las campanas de la iglesia, las mismas que una vez repicaron para anunciar su humillación, sonaron sin motivo, o eso pensaron todos. Pero en la aldea apache, esa misma hora, el viento se levantó sin aviso, levantando las cenizas del fogón de Remedios, formando espirales en el aire como danzas de bienvenida. Ella ya había regresado y cerrado el círculo. Regresaron al valle 2 días después, con el corazón en paz y el alma sin peso. Las niñas reían, subidas en los hombros de Nahual, preguntando cuándo volverían a ese lugar donde los pasteles eran dulces. Pero los abrazos no sabían a verdad. Y así, con el tiempo, la historia de Remedios no se convirtió en escándalo, sino en leyenda, una que se contaba en los mercados, en los portales de adobe, entre susurros. Dicen que la mujer que no podía dar hijos tuvo 2 con un apache. Dicen que curaba con las manos, pero también con la mirada. Dicen que el amor la despertó, que no fue magia, sino verdad. En la aldea, los nietos de Remedios crecieron con nombres en español y en apache, y cuando preguntaban quién fue su abuela, las madres respondían, una mujer que murió 1000 veces y decidió volver cada vez que la vida lo pidió. Y en las noches estrelladas, cuando todo dormía y solo el sonido del río se atrevía a hablar, Nahual y Remedios se tomaban de la mano, miraban el cielo y sabían que habían vencido al peor de los enemigos, la vergüenza heredada. El amor no les dio poder, les dio paz, y con eso, bastaba. En un mundo que castiga a quienes no cumplen con las expectativas ajenas, especialmente a las mujeres, que no entran en el molde del deber ser, esta historia nos recuerda algo fundamental. La dignidad no se mendiga, se recupera. Remedios no fue salvada por un hombre ni por un milagro externo, sino por la fuerza que despertó cuando alguien la miró con verdad. Esta no es solo la historia de una mujer estéril que encontró el amor, sino de una mujer completa que aprendió a creer en sí misma después de haber sido descartada, y que convirtió su dolor en medicina para sí y para los demás, a través del amor de Nahual, un hombre también quebrado por los prejuicios del mundo. Ambos sanaron sus heridas y se reencontraron con su propósito, vivir con libertad, con amor,
con raíces. Esta leyenda, como todas las grandes historias, no solo entretiene, nos confronta. ¿Cuántas veces hemos creído que estamos rotos solo porque alguien más nos convenció de que no servíamos? ¿Cuántas veces hemos enterrado nuestros propios brotes por miedo a florecer donde nadie espera vernos crecer? Esta historia es un llamado a volver a casa, no a la que dejamos atrás, sino a la que llevamos dentro. Si este relato tocó algo en ti, si te hizo recordar tu valor, tu fuerza, o te inspiró a mirar con nuevos ojos tus propias cicatrices, compártelo. Quizás alguien más necesita oír que no está rota, que no está sola, que aún puede florecer. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo episodio de Relatos del Alma Apache. Hasta entonces, camina con raíces y sueña con alas.